Hola, soy Joar Greta. A mí me toca dar la clase de infecciones urinarias recurrentes, hiperplasia prostática benigna e incontinencia urinaria. Bueno, definimos a la infección urinaria recurrente como 2 o más episodios de infección en 6 meses o 3 o más en un año. Típicamente se manifiesta como una cistitis aguda simple y la mayoría de las veces representa una reinfección y no una recaída. La reinfección se define como la aparición de la infección urinaria 2 semanas después de finalizado el tratamiento, incluso si el patógeno es el mismo que causó la infección original. Y recaída es cuando la recurrencia se produce dentro de las 2 semanas posteriores a la finalización del tratamiento de la infección original y la cepa sí es la misma. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar infecciones urinarias recurrentes tenemos factores conductuales como es las relaciones sexuales, el uso de diafragmas, el uso de espermicidas, y no hubo asociaciones, digamos, significativas en lo que es la frecuencia de las micciones, los patrones de limpieza y las duchas vaginales. Después tenemos factores urológicos, como son la incontinencia urinaria, presencia de un cistocele o una orina residual posterior a la micción. Después tenemos factores biológicos o genéticos, en donde hay estudios que sugieren que aquellas mujeres que tienen cistitis recurrentes tienen mayor susceptibilidad, digamos, a la colonización vaginal por uropatógenos, incluso cuando están en periodos asintomáticos, en comparación con aquellas mujeres que no tienen antecedentes de recurrencias de infección. Para realizar lo que es la confirmación diagnóstica, lo definimos entonces como 2 o más infecciones en 6 meses o 3 o más en un año. Los síntomas típicos de una cistitis aguda, como es la disuria, polaquiuria, urgencia miccional y dolor suprapúbico. Y en esos casos, el diagnóstico de la cistitis recurrente es muy evidente y no son necesarias pruebas de orina para poder establecer el diagnóstico. Obviamente, frente a un episodio agudo de cistitis, siempre hay que realizar un urocultivo. Digamos, lo que es la infección recurrente siempre va a justificar una evaluación urológica mucho más extensa. Hay que tratar de encontrar qué factores son los que producen que estas mujeres tengan mayor propensión a generar, digamos, las recurrencias. Dentro de esta evaluación, en ciertos casos se piden evaluación con imágenes como ecografía abdominal o tomografías, obviamente frente a infecciones recidivantes o cuando hay un aislamiento repetido de Proteus que se asocia muy frecuentemente a nefrolitiasis, este patógeno, antecedentes de cálculos renales y hematuria persistente aún después de la erradicación de la infección. Con respecto a lo que es el enfoque inicial de la prevención, siempre hay que asesorar a las pacientes sobre los factores de riesgo para poder identificarlos y poder cambiarlos. Y lo que es la profilaxis antibiótica se toma siempre como último recurso en aquellas mujeres que presentan recurrencias y que son tan molestas que es necesario realizar medidas de profilaxis antibiótica para prevenirlas. Dentro de lo que es el enfoque inicial de la prevención tenemos los cambios en lo que son los comportamientos. La ingesta abundante de líquidos con un objetivo diario de 2 a 3 litros por día redujo el riesgo de recurrencia a los 6 meses de manera significativa, no así al año. La modificación en el momento de la anticoncepción, elegir no usar lo que son los espermicidas o diafragmas, la micción postcoital, que si bien no está probada, no hay evidencia, igual se recomienda. La higiene, que se sugiere siempre limpiarse de adelante hacia atrás para evitar lo que es la contaminación perineal con lo que es la flora fecal. Y en aquellas mujeres posmenopáusicas puede utilizarse el estrógeno tópico, pero siempre hay que tener en cuenta aquellas pacientes que puedan llegar a tener tumores dependientes de estrógenos. Las estrategias opcionales de beneficio incierto, es decir, hay cuestiones en las cuales no hay evidencia, pero tampoco hacen mal, entonces pueden realizarse sin ninguna, digamos, reacción adversa, como son los productos de arándanos, que se cree que inhiben lo que es la adherencia de los uropatógenos a las células uroepiteliales, y también lo que son los probióticos del lactobacillus, pero que tampoco hay evidencia. Como dije anteriormente, la profilaxis antimicrobiana solamente se va a dar en casos seleccionados.
siempre en aquellas personas que tienen cistitis recurrentes con recurrencias muy frecuentes, es decir, 2 o más en 6 meses, y que, digamos, los síntomas son muy marcados. Siempre la elección del antibiótico debe basarse en lo que son los patrones de susceptibilidad, de lo que son los patógenos que causaron la cistitis previa, el historial, obviamente, de alergias a medicamentos y la posibilidad de interacciones con otros fármacos. Tenemos dos tipos de profilaxis, la continua y la postcoital. La continua en general se hace con distintos antibióticos, dentro de los cuales tenemos la nitrofurantoína, que son 50 miligramos una vez al día o 100 miligramos. Bactrim, de 40 miligramos y 200 una vez al día. Cefalexina, 125 miligramos una vez al día, y en casos muy seleccionados se puede llegar a usar la fosfomicina, que son 3 gramos cada 7 a 10 días. Son, digamos, siempre las dosis profilácticas son dosis mucho menores que en lo que es el tratamiento activo frente a un cuadro de cistitis aguda. También siempre tener en cuenta que antes de iniciar cualquier régimen de profilaxis hay que realizar un urocultivo por lo menos 1 o 2 semanas antes, posteriores al tratamiento de un episodio agudo de cistitis, para asegurarnos de que no haya una bacteriuria de alto grado, que son más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y lo que es la profilaxis postcoital es aquella que está relacionada con las relaciones sexuales, y es una dosis única postcoital de los mismos antibióticos que nombré anteriormente. Con respecto a lo que es la duración de la profilaxis, en general se realiza durante 3 meses para evaluar la respuesta y lo que es la tolerabilidad al fármaco. Si no hubo recidivas en ese tiempo, se discute la opción de continuar la profilaxis, pero se sabe, y siempre hay que tener en cuenta, que en general, una vez interrumpida la profilaxis, las mujeres vuelven al patrón anterior de infecciones recurrentes. Obviamente hay que hacer siempre hincapié en que continúen modificando los factores de riesgo e ir viendo cómo se va manifestando. El tratamiento de los episodios recurrentes es el mismo que el de casos aislados de una cistitis aguda. Para aquellos pacientes que fueron tratados 3 meses previos o que están tomando actualmente profilaxis con antibióticos, siempre hay que realizar un urocultivo para tratar de ver que no sea un germen resistente. Y con respecto a lo que es el autotratamiento, es que aquellas mujeres que padecen de infecciones urinarias recurrentes pueden diagnosticarse con mucha precisión, del 85 al 95% de las veces, siendo en estos casos el autotratamiento muy eficaz. Entonces, en aquellas mujeres que ya tienen varias recurrencias, el médico le da un esquema antibiótico una vez que identifican, digamos, la cistitis, y en caso de que después de 48 horas los síntomas no se atenúen, sí es condición para ir al médico y ver, obviamente, el cambio de antibiótico. Bueno, ahora voy a hablar de hiperplasia prostática benigna. Como definición, tenemos que es un aumento en el número total de las células del estroma prostático, de lo que son las células epiteliales, dentro de la zona de transición de la próstata. La prevalencia de esta patología aumenta con la edad, en general comienza entre los 40 y 45 años, llegando un 60% de los pacientes a los 60 y un 80% a los 80 años. Dentro de las manifestaciones clínicas, la hiperplasia prostática benigna puede ser asintomática o puede ser sintomática, manifestándose con síntomas del tracto urinario inferior, dentro de los cuales tenemos los síntomas de almacenamiento o irritantes, que es la polaquiuria, la urgencia miccional, nicturia e incontinencia urinaria, y los síntomas miccionales, por ejemplo, lo que es el flujo urinario lento, que haya esfuerzo para orinar, intermitencia urinaria, vacilación o división del flujo miccional, y lo que es un goteo terminal. Siempre dentro, digamos, de lo que son los síntomas del tracto urinario inferior hay que hacer diagnósticos diferenciales, porque hay muchas causas que pueden producirlo, como son causas urológicas de obstrucción, una estenosis uretral, contractura del cuello de la vejiga o un cáncer de próstata; otras afecciones urológicas, pero que no son obstructivas, infecciones urinarias o cáncer de vejiga; y afecciones no urológicas que pueden coexistir con la hiperplasia prostática benigna y provocar empeoramiento de los síntomas. Por ejemplo, un paciente que tenga una enfermedad cardiovascular, como ser la insuficiencia cardíaca,
con edemas o enfermedad vascular periférica, en los cuales hay un trastorno en lo que es la distribución hídrica, puede manifestarse con empeoramiento justamente de la clínica, el uso de diuréticos, los cuales se utilizan para el tratamiento de estas patologías. Enfermedades neurológicas como el Parkinson o accidentes cerebrovasculares, que en general desarrollan disfunción miccional. Enfermedades endócrinas, como por ejemplo la diabetes mellitus, que digamos mal controlada, produce lo que es la disminución de la contractilidad del detrusor y un vaciado incompleto de la vejiga. Dentro de lo que es la evaluación de los pacientes con hiperplasia prostática benigna, obviamente vamos a valorar lo que es la clínica, con los síntomas que nombramos anteriormente, y es muy importante la anamnesis para tratar de ver la causa. Antecedentes de traumatismo uretral, uretritis o instrumentación uretral, que puede haber provocado una estenosis, hematuria o dolor en la región de la vejiga, que puede sugerir algún cálculo vesical o cáncer, alguna enfermedad neurológica subyacente que pueda producir una vejiga neurogénica, el tabaquismo, que es un factor de riesgo de cáncer de vejiga, el tratamiento con medicamentos que pueden afectar la contracción de la vejiga, como anticolinérgicos, o aumentar la resistencia al flujo de salida, como los simpático-miméticos. También tener en cuenta lo que es la relación entre el inicio y gravedad de los síntomas del tracto urinario inferior y el uso de ciertos fármacos. Por ejemplo, como dije anteriormente, los diuréticos. También a todo paciente con hiperplasia prostática benigna se le va a solicitar una orina. Esto es para identificar piuria, glucosuria, proteinuria o bacteriuria, que nos van a marcar y nos van a diferenciar diagnósticos alternativos. Función renal y lo que es el antígeno prostático no es necesario para el diagnóstico, pero sí sirve como identificador de próstatas de gran tamaño. También lo que es la medición del volumen residual postmiccional y, sumamente importante, el tacto rectal, en donde suele ser una próstata que es suave, no duele y es simétrica al tacto. Por ende, para englobar, digamos, lo que es el diagnóstico, lo hacemos con la clínica de lo que son los síntomas urinarios de almacenamiento y o irritación, en ausencia, obviamente, de antecedentes, exámenes o hallazgos de laboratorio que sugieran otra causa, más el tacto rectal. La biopsia de próstata solamente se va a tener en cuenta cuando se sospecha de cáncer. El tratamiento de la hiperplasia prostática benigna tenemos un tratamiento médico y uno quirúrgico. Dentro del tratamiento médico tenemos medidas generales, como son modificaciones del estilo de vida, que son limitar la ingesta de líquidos antes de acostarse o antes de viajar, limitar lo que es la ingesta de diuréticos, como cafeína o alcohol, limitar la ingesta de irritantes de la vejiga, como alimentos muy condimentados o irritantes, evitar el estreñimiento, aumentar lo que es la actividad física, control de peso, ejercicios de Kegel, sobre todo en momentos de urgencia urinaria, y micción cronometrada. Dentro también del tratamiento médico tenemos fármacos, en los que aquellos que se utilizan como terapia inicial son los bloqueantes o bloqueadores de los receptores alfa-adrenérgicos, que son la terazocina, doxazocina o la tamsulosina, que actúan bloqueando justamente los receptores adrenérgicos alfa-1, que están ubicados en lo que es el músculo liso, y van a producir la relajación de este músculo a nivel del cuello de la vejiga y de la uretra prostática, y esto permite un mayor, digamos, evita lo que es la obstrucción de salida de la vejiga. Los efectos adversos de estos fármacos suelen ser principalmente mareos e hipotensión, es por eso que en general se administran a la noche. Después tenemos inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, que estos se administran en aquellos pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna asociada a una disfunción eréctil. Después tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa, pero estos solo se utilizan en aquellas próstatas que tienen más de 35 gramos o un PSA mayor a 1,5 nanogramos mililitro, que son por ejemplo el finasterida y dutasterida. En realidad lo que hacen es prevenir la progresión de la hiperplasia, pero no hace el tratamiento de los síntomas agudos. Y la combinación, digamos, la terapia combinada de bloqueadores alfa-adrenérgicos e inhibidores de esteroides 5-alfa reductasa se utilizan siempre que haya una hiperplasia prostática asociada a síntomas de moderados a graves. Si el tratamiento médico fracasó, siempre hay que considerar la terapia quirúrgica, ¿sí? Las indicaciones para un tratamiento quirúrgico son síntomas miccionales moderados o graves,
que son refractarios al tratamiento médico, retenciones agudas de orina, infecciones recurrentes del tracto urinario, hematuria macroscópica recurrente, obviamente una vez que hemos excluido otras causas como infecciones, carcinomas o traumatismo, presencia de cálculos vesicales recurrentes o divertículos vesicales, hidronefrosis bilateral con deterioro de la función renal. Y obviamente la elección del procedimiento, si se hace una resección transureteral de próstata o una prostatectomía simple, va a depender siempre del tamaño y la forma de la glándula prostática. Ahora vamos a hablar de lo que es la incontinencia urinaria. La definimos como una pérdida involuntaria de orina. Con respecto a la prevalencia, se da mucho más frecuentemente en mujeres y además embarazadas, y tienen un gran impacto en lo que es la calidad de vida de los pacientes. Producen ansiedad y aislamiento social, disfunción sexual cuando está relacionada a la actividad sexual, predispone a lo que son las infecciones perineales, como cándida o celulitis, por la humedad e irritación que producen. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar incontinencia urinaria tenemos la edad, en donde tanto la prevalencia como la gravedad de la incontinencia aumentan con la edad, la obesidad, sobre todo relacionado con lo que es la incontinencia de esfuerzo, paridad y parto vaginal, comorbilidades asociadas como diabetes, ACV, depresión, atrofia vaginal, terapia de reemplazo hormonal, cirugías geniturinarias, deterioro cognitivo o radiación de la zona pélvica, se han asociado a un mayor riesgo de desarrollo de incontinencia urinaria. Ejercicios de alto impacto como correr o saltar, tabaquismo y cafeína. Dentro de lo que es la etiología tenemos que dividir a las causas de incontinencia o definirlas como incontinencia de esfuerzo, de urgencia, mixta o por rebosamiento. La incontinencia de esfuerzo es aquella que se da por aumentos de lo que es la presión intraabdominal. Suele darse en mujeres más jóvenes, con una mayor incidencia entre los 45 y 49 años de edad. La incontinencia de urgencia se caracteriza por una urgencia repentina seguida de una fuga urinaria. En general se produce por una hiperactividad del detrusor que conduce a contracciones involuntarias del músculo durante el drenado de la vejiga. Se puede dar también por trastornos neurológicos, como la presencia de lesiones a nivel de la médula espinal o anomalías de la vejiga o un microbioma vesical aumentado o alterado, y en algunos casos puede ser idiopático, y este se da más comúnmente en mujeres mayores. Incontinencia mixta asocia síntomas tanto de la incontinencia de esfuerzo como la de urgencia. Y la incontinencia por rebosamiento es aquella que se produce por hipoactividad del detrusor o por obstrucción de la salida de la vejiga. Se produce generalmente o se manifiesta con fugas urinarias continuas o un goteo en el contexto de la vejiga que tiene un vacío incompleto y que no hay desencadenantes o advertencias de que vaya a ocurrir. Generalmente puede ser un flujo urinario débil o intermitente, polaquiuria o nicturia. Otros factores que pueden producir incontinencia son el síndrome genitourinario de la menopausia, lo que es la atrofia vaginal, en los cuales, al haber bajos niveles de estrógeno, hay una atrofia de lo que es el epitelio de la mucosa uretral, se produce uretritis, pérdida de la distensibilidad e irritación, lo que puede contribuir a la incontinencia. Infecciones urinarias, fístulas urogenitales, divertículos uretrales y uréteres ectópicos, trastornos neurológicos, como dije previamente, cáncer de vejiga o cáncer de cuello uterino invasivo. Frente a un paciente que consulta por incontinencia urinaria, tenemos que evaluar distintos aspectos. Primero, obviamente, tratar de caracterizar y clasificar qué tipo de incontinencia es la que está presentando el paciente y tratar de identificar afectaciones subyacentes que puedan estar explicando esta incontinencia. El examen físico, análisis de orina para todos los pacientes y urocultivo si se sospecha ITU, pruebas de esfuerzo de la vejiga, es decir, con maniobras de Valsalva, y medición del residuo postmiccional. Una vez que hemos hecho, digamos, el diagnóstico, el tratamiento inicial son las modificaciones en estilo de vida, como es pérdida de peso, cambios en la dieta, evitando lo que es el alcohol y la cafeína, el estreñimiento, que muchas veces puede exacerbar la incontinencia urinaria, dejar lo que es el tabaquismo, ejercicio de los músculos del suelo pélvico, que son los ejercicios de Kegel, y el entrenamiento de la vejiga, que esto principalmente es en incontinencia de urgencia, y consiste en hacer una micción programada para tratar de siempre mantener los volúmenes de la vejiga por debajo de donde ocurre la incontinencia de esfuerzo. El tratamiento más individualizado para cada tipo de incontinencia son los siguientes. En el caso de la incontinencia de esfuerzo,
Los pesarios de continencia es la forma más común, o son los dispositivos de soporte más comunes que se utilizan, y en caso de que no haya respuesta o no haya una mejoría, sí ya se plantea un tratamiento quirúrgico. La incontinencia de urgencia, como dijimos, modificaciones en los estilos de vida, los ejercicios de los músculos pélvicos y entrenamiento de la vejiga. Hay ciertos fármacos, inicialmente se pueden utilizar agonistas adrenérgicos beta 3 como es el mirabegrón y el vivegrón, o lo que son agentes antimuscarínicos, como la oxibutinina. Inyección de toxina botulínica en el músculo detrusor y cierta neuromodulación sacra también puede usarse. La incontinencia mixta, que dijimos que asociaba la de urgencia con la de esfuerzo, obviamente siempre las modificaciones del estilo de vida, los ejercicios de los músculos pélvicos y el entrenamiento de la vejiga, y si no funciona, se plantea un tratamiento quirúrgico. Por último, con respecto a lo que es la incontinencia por rebosamiento, va a depender de la etiología. Si se produce por una obstrucción de la salida de la vejiga, hay que ver qué causa puede estar produciendo esto. Generalmente, cirugías vaginales o uretrales previas deben ser derivadas a un especialista para que para que efectúe una evaluación adicional. La obstrucción, por ejemplo, de un gran cistocele o prolapsos, ¿sí?, se pueden tratar con pesarios o quirúrgicamente. Si la causa de la incontinencia por rebosamiento es una hipoactividad del detrusor, siempre hay que tratar de abordar aquellas causas reversibles que estén produciendo esto, como por ejemplo ciertos fármacos que alteran lo que es la contracción de este músculo o que dan resultado a un aumento del tono uretral. Y por último, si la causa es una retención crónica de orina, hay que plantearse lo que es el cateterismo transuretral intermitente o crónico. Muchas gracias.